¿Sabías que elegir el lenguaje de programación equivocado podría hacerte perder años de tu vida? Sí, suena exagerado, pero es la verdad. Hoy en día hay decenas de lenguajes de programación, y si tomas la decisión equivocada, podés terminar atrapado en un mundo de código obsoleto o en un trabajo que no te apasiona. Pero tranquilo, voy a explicarte cada lenguaje de programación y para qué sirve, para que no pierdas tiempo y elijas el que realmente te va a abrir puertas. Desde Python, JavaScript y C++, hasta lenguajes más específicos como Swift y Ruby. Vamos a analizar sus ventajas, desventajas y en qué industrias se usan. Así que si alguna vez te preguntaste qué lenguaje de programación debería aprender, quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu futuro. Bienvenidos al Rincón de Kev. Si hay un lenguaje que ha ganado popularidad en los últimos años, ese es Python. Es recomendado tanto para principiantes como para programadores avanzados, y su éxito se debe principalmente a su sintaxis clara y sencilla. Python está diseñado para que el código sea fácil de leer y escribir, lo que reduce la cantidad de errores y hace que aprender a programar sea más accesible. Un ejemplo básico: si queremos imprimir un mensaje en pantalla, en lenguajes como Java o C++ tendríamos que escribir varias líneas de código, pero en Python basta con una sola línea, como poner print, entre paréntesis, abro comillas, hola, mundo, cierro comillas, cierro paréntesis. Esta simplicidad lo ha convertido en el lenguaje más utilizado en campos como inteligencia artificial, análisis de datos, automatización de procesos y desarrollo web. Empresas como Google, Netflix e Instagram lo usan para manejar grandes volúmenes de datos y construir herramientas basadas en inteligencia artificial. Pero su versatilidad no termina ahí. Python también es ampliamente usado en ciberseguridad y automatización de tareas. Muchas herramientas de hacking ético y pruebas de penetración están escritas en Python, ya que permite interactuar con sistemas de forma rápida y eficiente. Código legible y fácil de aprender. Su sintaxis se parece al inglés, lo que hace que sea más intuitivo. Gran comunidad y soporte. Al ser tan popular, tiene una comunidad enorme que constantemente desarrolla librerías y frameworks para facilitar el trabajo. Multiplataforma. Funciona en Windows, Mac y Linux sin necesidad de modificar el código. Su versatilidad. Puede usarse en análisis de datos, inteligencia artificial, desarrollo web y automatización. Rendimientos más bajos que otros lenguajes. Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que su velocidad de ejecución es menor en comparación con lenguajes compilados como C++ o Java. No es ideal para desarrollo móvil ni videojuegos. Si bien existen frameworks como Kivy para hacer apps móviles y Pygame para juegos, la mayoría de los desarrolladores prefieren lenguajes como Swift para iOS o Kotlin para Android. Alto consumo de memoria. En proyectos donde la eficiencia y el consumo de memoria son clave, Python puede no ser la mejor opción. Entonces, ¿debería aprender Python? Si querés trabajar en ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web o automatización de procesos, Python es una de las mejores opciones. Si tu objetivo es desarrollar videojuegos o aplicaciones móviles complejas, probablemente haya lenguajes más adecuados. Si alguna vez usaste una página web interactiva, como una tienda online, una red social o una plataforma de videos, es muy probable que en el fondo estuviera funcionando con JavaScript. JavaScript nació en 1995 con un objetivo claro: dar vida a las páginas web. En sus inicios, las páginas eran estáticas y solo mostraban texto e imágenes, pero JavaScript permitió agregar animaciones, botones interactivos, menús desplegables y formularios dinámicos. Con el tiempo, este lenguaje evolucionó y dejó de estar limitado solo al frontend. Gracias a tecnologías como Node.js, ahora se puede usar en el backend para crear servidores, bases de datos y aplicaciones completas. Esto significa que, como con JavaScript, un programador puede desarrollar tanto la parte visible de una aplicación como toda su infraestructura interna. Es un lenguaje esencial para el desarrollo web. El 97% de los sitios web del mundo usan JavaScript en alguna parte de su código. Es compatible con todos los navegadores, no necesita instalación especial. Cualquier navegador lo ejecuta de forma nativa. Tiene una amplia comunidad y soporte. Al igual que Python, JavaScript tiene una comunidad enorme que constantemente crea librerías y frameworks para facilitar el desarrollo. Es full stack. Con la llegada de Node.js, JavaScript ya no es solo para el frontend, sino que puede usarse en el backend, permitiendo crear aplicaciones completas con un solo lenguaje. Es un lenguaje un poco caótico. JavaScript fue creado en solo 10 días, por lo que tiene ciertas inconsistencias y rarezas que pueden
pueden confundir a los programadores. El código puede volverse difícil de mantener. Si no se estructura bien el código, puede volverse un desorden difícil de entender. Su seguridad, como se ejecuta directamente en los navegadores, está expuesto a ataques como cross-site scripting, si no se implementan buenas prácticas. Entonces, ¿deberías aprender JavaScript? Si querés crear páginas web dinámicas, trabajar en startups tecnológicas o trabajar en aplicaciones de escritorio y servidores, JavaScript es una herramienta indispensable. Si tu objetivo es desarrollar videojuegos de alto rendimiento o aplicaciones móviles nativas, quizás te convenga explorar otras opciones como C++ o Swift. Si Python y JavaScript son conocidos por su facilidad, C++ es todo lo contrario. Es un lenguaje que te obliga a pensar como una máquina, control absoluto sobre el hardware y máxima eficiencia en rendimiento. C++ nació en los años 80 como una evolución del lenguaje C y rápidamente se convirtió en el estándar para desarrollos que requieren velocidad y control de memoria, como videojuegos, motores gráficos, sistemas operativos y software de alto rendimiento. Si alguna vez jugaste un videojuego de consola o PC, es muy probable que su motor gráfico esté escrito en C++. Juegos como Doom, Counter-Strike, The Witcher y casi todos los títulos desarrollados en Unreal Engine funcionan gracias a este lenguaje. Pero no solo se usa en videojuegos. Windows, macOS, Linux e incluso sistemas de control en automóviles y aviones están escritos en C++. Es un lenguaje que da poder a la infraestructura tecnológica del mundo. Alto rendimiento. C++ es uno de los lenguajes más rápidos que existen, ideal para aplicaciones que requieren eficiencia extrema. Su control total del hardware permite manejar directamente la memoria, algo clave para optimizar el rendimiento. Su versatilidad. Se usa en videojuegos, software de sistemas, inteligencia artificial y hasta en sistemas embebidos como electrodomésticos y automóviles. Es más difícil de aprender. Comparado con Python o JavaScript, la sintaxis de C++ es más compleja y menos intuitiva. Su manejo manual de memoria. A diferencia de lenguajes modernos que administran la memoria automáticamente, en C++ tenés que hacerlo vos, lo que puede generar errores como fugas de memoria y fallos en el programa. Su tiempo de desarrollo es más largo. Debido a su complejidad, escribir software en C++ puede llevar más tiempo en comparación con otros lenguajes. Entonces, ¿deberías aprender C++? Si querés desarrollar videojuegos, software de alto rendimiento, sistemas operativos o aplicaciones en tiempo real, C++ es una de las mejores opciones. Si preferís algo más fácil y rápido de aprender, quizás te convenga empezar con Python o JavaScript antes de sumergirte en C++. Si C++ es conocido por su velocidad y control, Java es el lenguaje que prioriza la portabilidad y estabilidad, convirtiéndose en el favorito del desarrollo empresarial. Desde su creación en 1995, Java ha sido el lenguaje estrella para aplicaciones de negocios, sistemas bancarios, servidores y aplicaciones móviles en Android. Su lema es: escribí una vez, ejecutalo en cualquier lugar, lo que significa que el mismo código puede correr en distintos sistemas operativos sin necesidad de modificarlo. Java se usa en aplicaciones gigantescas como Amazon, eBay, LinkedIn y hasta en el backend de Android. Si alguna vez usaste una app en tu teléfono Android, lo más probable es que haya sido desarrollada en Java. Además, es el lenguaje más utilizado en grandes empresas y bancos, porque su estabilidad y seguridad son fundamentales para sistemas críticos donde no puede haber margen de error. Portabilidad. Un programa en Java puede ejecutarse en cualquier sistema operativo sin necesidad de cambios. Su robustez y seguridad. Es muy estable y seguro, por lo que es ideal para aplicaciones empresariales y bancarias. Su gran demanda laboral. Java sigue siendo uno de los lenguajes más buscados en el mercado, especialmente en el desarrollo de software corporativo y en Android. Su gestión automática de memoria. A diferencia de C++, Java tiene un recolector de basura que libera la memoria automáticamente, reduciendo errores de gestión manual. Su rendimiento menor que C++. Java es más lento que C++, porque su código no se ejecuta directamente en el hardware, sino que a través de la máquina virtual de Java. Más verboso. En comparación con Python o JavaScript, Java requiere escribir más líneas de código para realizar la misma tarea. No es ideal para desarrollo web moderno. Aunque existen frameworks como Spring, hoy en día JavaScript y Python dominan el desarrollo web. Entonces, ¿debería aprender Java? Si querés trabajar en el desarrollo empresarial, sistemas bancarios, aplicaciones de gran escala o desarrollo de apps en Android, Java es una excelente opción. Si te interesa más el desarrollo web o la inteligencia artificial, probablemente haya lenguajes más adecuados para vos. Si alguna vez jugaste un videojuego en Unity, usaste una aplicación en Windows o trabajaste con software empresarial, es muy probable que detrás de todo eso estuviera C#. Creado por Microsoft en el año 2000, C# combina la potencia de C++ con la facilidad de Java, convirtiéndose en una de las opciones más populares para el desarrollo de software en el ecosistema de Windows. Pero lo que realmente hizo que C# explotara en popularidad fue Unity, uno de los motores gráficos más usados en la industria de los videojuegos. Juegos como Hollow Knight, Ori and the Blind Forest y Cuphead fueron desarrollados
desarrollados con C#. Sin embargo, C# no solo se usa en videojuegos, también es un pilar fundamental en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, sistemas empresariales y aplicaciones en la nube, gracias a su integración con .NET, la plataforma de Microsoft que permite crear software robusto y escalable. Es ideal para desarrollo en Windows. Al ser un lenguaje desarrollado por Microsoft, es la mejor opción para crear aplicaciones y servicios en este sistema operativo. Es uno de los lenguajes más usados en videojuegos. Gracias a Unity, C# es una de las principales opciones para desarrolladores de juegos indie y estudios grandes. Su seguridad y estabilidad. Su estructura es muy robusta, evitando errores comunes como accesos indebidos a memoria. Su gran compatibilidad con .NET permite desarrollar aplicaciones empresariales de gran escala y servicios en la nube con facilidad. Es menos multiplataforma que otros lenguajes. Aunque existen herramientas como Xamarin para desarrollo móvil, sigue siendo más limitado fuera del ecosistema de Microsoft. Su rendimiento es menor que C++. Si bien C# es fácil de usar, su rendimiento no es tan alto como el de lenguajes que interactúan directamente con el hardware. No es tan popular en desarrollo web. Aunque tiene frameworks como ASP.NET, hoy en día JavaScript y Python dominan esta área. Entonces, deberías aprender C#. Si querés desarrollar videojuegos en Unity, aplicaciones empresariales, software en Windows o servicios en la nube con .NET, C# es una opción excelente. Si te interesa más el desarrollo web, inteligencia artificial o programación de sistemas operativos, quizás hayan otras opciones más adecuadas. Aunque en los últimos años ha sido criticado, PHP sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo web. De hecho, más del 75% de los sitios web en internet aún funcionan con PHP, incluyendo WordPress, Facebook y Wikipedia. PHP nació en 1995 con un objetivo claro: permitir la creación de páginas web más dinámicas. Antes de PHP, los sitios web eran mayormente estáticos y no podían procesar datos de usuarios de manera sencilla. Este lenguaje cambió eso al permitir crear formularios, manejar bases de datos y generar contenido de forma dinámica. Hoy en día, a pesar de la competencia de tecnologías más modernas como JavaScript con Node.js o Python con Django, PHP sigue siendo una opción sólida para el desarrollo web, especialmente en plataformas como WordPress, Shopify y Laravel. Su facilidad de uso. PHP es relativamente fácil de aprender, especialmente si ya tenés conocimientos de HTML y CSS. Es ampliamente utilizado. La mayoría de los sitios web aún utilizan PHP de alguna manera, lo que significa que hay una gran demanda de programadores con experiencia en este lenguaje. Su integración con bases de datos. PHP se conecta fácilmente con bases de datos como MySQL, lo que lo hace ideal para sitios web dinámicos. Su compatibilidad con la mayoría de servidores web. Funciona en casi cualquier servidor sin necesidad de configuraciones adicionales. Su código es ordenado si no se sigue una estructura clara. PHP permite escribir códigos de muchas formas, lo que puede hacer que un proyecto se vuelva difícil de mantener si no se organiza correctamente. Es menos eficiente que otros lenguajes modernos. PHP no es el lenguaje más rápido y puede ser menos eficiente que alternativas como Node.js. Ha perdido popularidad frente a nuevas tecnologías. Aunque sigue siendo muy usado, su adopción ha disminuido en comparación con frameworks modernos en JavaScript y Python. Entonces, ¿debería aprender PHP? Si querés trabajar en desarrollo web, especialmente en plataformas como WordPress o Laravel, PHP sigue siendo una opción válida. Si tu enfoque es más hacia nuevas tecnologías web o aplicaciones en tiempo real, podrías considerar alternativas como JavaScript con Node.js o Python con Django. Si te interesa el desarrollo de aplicaciones móviles en el ecosistema de Apple, Swift es el lenguaje que debes aprender. Introducido por Apple en 2014, Swift fue diseñado para ser una alternativa moderna y más segura a Objective-C, el lenguaje previamente utilizado para crear aplicaciones en estos dispositivos. Swift es un lenguaje de alto rendimiento que permite desarrollar aplicaciones rápidas, seguras y muy optimizadas para el hardware de dispositivos Apple. Su sintaxis es clara y fácil de entender, lo que lo hace ideal para principiantes que desean entrar al mundo del desarrollo móvil. Su desarrollo para dispositivos Apple. Si deseas crear aplicaciones para iPhone, iPad, Apple Watch o incluso para la nueva realidad aumentada de Apple, Swift es el lenguaje principal. Swift fue diseñado para minimizar errores de programación, gracias a su sistema de manejo de memoria y su capacidad para evitar errores comunes como los desbordamientos de buffer. Interoperabilidad con Objective-C. Si ya tenés experiencia con Objective-C, Swift permite integrar fácilmente el código de ambos lenguajes, facilitando la transición entre ellos. Su excelente documentación y soporte de Apple ofrece un conjunto robusto de herramientas y documentación para desarrolladores Swift, lo que facilita el aprendizaje y el trabajo. Limitado el ecosistema Apple. Aunque hay proyectos para portar Swift a otras plataformas, el lenguaje sigue estando centrado principalmente en el ecosistema de Apple, jóvenes en comparación con otros lenguajes. Swift es relativamente nuevo, por lo que todavía no tiene la misma cantidad de recursos y bibliotecas que lenguajes más establecidos como Java o C#. No es tan adecuado para desarrollo web. Aunque se pueden crear aplicaciones web con Swift, no es su principal enfoque.
enfoque, por lo que otros lenguajes como JavaScript o Python son más recomendables para esta área. Entonces, ¿deberías aprender Swift? Si querés crear aplicaciones móviles para iOS o aplicaciones de escritorio para macOS, Swift es la opción ideal. Si tu interés está en otras plataformas o en el desarrollo web, es probable que haya lenguajes más adecuados para tu proyecto. Si Java es el lenguaje principal para el desarrollo de aplicaciones en Android, Kotlin se ha convertido en su sucesor recomendado. Kotlin, creado por JetBrains, es un lenguaje moderno que fue oficialmente adoptado por Google como el lenguaje preferido para el desarrollo de aplicaciones de Android en 2017. Kotlin es completamente interoperable con Java, lo que significa que puedes usar ambas tecnologías en un mismo proyecto sin problemas. Lo que hace atractivo a Kotlin es su sintaxis concisa, su funcionalidad moderna y mayor seguridad. Es un lenguaje más limpio, más fácil de leer y menos propenso a errores que Java, lo que reduce el tiempo de desarrollo. Además, Kotlin no solo sirve para el desarrollo Android. Con herramientas como Ktor, Kotlin puede usarse para crear aplicaciones backend, desarrollo de aplicaciones de escritorio y también aplicaciones multiplataforma como para iOS y Android. Recomendado por Google para Android. Kotlin es el lenguaje preferido para aplicaciones Android, lo que significa que tiene un fuerte soporte y una comunidad creciente. Su sintaxis limpia y concisa. Su sintaxis es moderna y sencilla, lo que facilita la lectura y escritura del código. Su compatibilidad con Java. Kotlin es completamente interoperable con Java, por lo que si ya sabes Java, podés empezar a usar Kotlin sin problema. Multiplataforma. Gracias a Kotlin Multiplatform, podés crear aplicaciones para diferentes plataformas como iOS y Android, desde una base de código común. Ecosistema más pequeño que Java. Aunque Kotlin ha crecido rápidamente, todavía no tiene el mismo nivel de soporte y recursos que Java, que lleva mucho más tiempo en el mercado. Curva de aprendizaje moderada. Si ya sabes Java, el paso a Kotlin es relativamente fácil, pero si no tenés experiencia previa, puede haber una curva de aprendizaje. Menos demanda que Java en empresas grandes. Aunque su adopción está en aumento, Java sigue siendo más común en empresas grandes y proyectos a gran escala. Entonces, ¿deberías aprender Kotlin? Si estás interesado en el desarrollo de aplicaciones Android o querés explorar aplicaciones multiplataforma, Kotlin es una opción excelente. Si tu enfoque está en tecnologías más generales o en proyectos grandes, Java podría ser más adecuado dependiendo del contexto. Y ahí lo tenés. Hemos recorrido 8 lenguajes de programación, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Al final, el lenguaje que elijas dependerá del tipo de proyectos que quieras desarrollar y de la industria en la que quieras trabajar. Pero recordad, no hay único lenguaje perfecto. Cada uno tiene su lugar y propósito. Y la clave está en aprender lo que más te interese y lo que más se alinee con tus objetivos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Deja un comentario diciéndonos cuál es tu lenguaje favorito y por qué. Y si tenés dudas, estaré leyendo todo en los comentarios para ayudarte. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a profundizar más cómo elegir el lenguaje ideal según tus proyectos. Chau chau.